Así es como 25 agrupaciones de diablos han mostrado su rechazo a la directiva europea que pone en peligro de extinción muchas de las fiestas donde el fuego es el principal protagonista, tales como la Patum de Berga o los tradicionales corrafocs. Y es que España tendría que adoptar la polémica norma en enero del 2010. Esta fiesta simplemente es para demostrar que no hay peligro. Es que, no sé, antes que no se enfaden los sanfermines, pero muere más gente en los Sanfermines que en un correfoc, es que no sé qué están buscando con esta ley. Esto ayudará mucho a lo que es la reivindicación de la causa, porque vamos a demostrar que realmente lo que es el fuego que hace este tipo de antorchas no quema. La iniciativa, que ha tenido lugar en Llorenç del Penedès, en Tarragona, llamaba a los participantes a protestar en tanga, aunque algunos han preferido ir más allá. Por lo visto, la única manera de que nos presten atención fuera de Cataluña es haciendo algo de esta manera. El acto ha contado con la participación de más de 300 personas que no han tenido reparos en desfilar prácticamente desnudas por esta localidad. La gent ha d'entrar al foc, perquè el foc no crema i és cultura de Catalunya. ¡El foc no se juga! Al final del recorrido se ha leído un manifiesto en apoyo a las alegaciones presentadas por varias asociaciones para pedir que se modifique la normativa. Después ha venido el espectáculo pirotécnico, donde los participantes han danzado bajo el fuego para demostrar que este tipo de fiestas son seguras.